Hay imperios que no caen por guerras, ni por revoluciones, ni por conspiraciones cinematográficas. Caen por un dato. Un número tan pequeño, tan insignificante, tan ridículamente técnico, que la mayoría de la gente ni siquiera sabría dónde encontrarlo. Pero ese número, ese 0,01% fuera de lugar, ese flujo de caja, que no cuadra, ese algoritmo que nadie auditó, puede derrumbar un gigante que parecía indestructible. Y lo más fascinante es que, cuando ocurre, todos reaccionamos igual. Como nadie lo vio venir. Spoiler. Sí lo vieron. Pero no convenía verlo. Hoy vamos a recorrer una línea del tiempo que parece escrita por un guionista obsesionado con el déjà vu. Enron, Lehman Brothers, Wirecard, FTX. Cada una con su propio estilo, su propio villano, su propio discurso de innovación, libertad financiera o estamos cambiando el mundo. Pero todas comparten el mismo talón de Aquiles. Un dato que no encajaba. Y aquí viene la ironía. Vivimos en la era de los datos, del Big Data, del Machine Learning, de los dashboards que prometen predecir el futuro. Pero seguimos cayendo en los mismos trucos que hace 30 años. Porque el problema nunca ha sido la falta de información, sino la voluntad de ignorarla. Así que hoy vamos a hacer lo que nadie hizo a tiempo, mirar el dato incómodo. Ese que derrumba imperios financieros. Y que probablemente ya esté escondido en alguna empresa que hoy todos admiran. Bienvenido a Metadato, donde un número puede ser más explosivo que una bomba. Para entender por qué un simple dato puede destruir un imperio financiero, tenemos que retroceder a principios de los 2000, cuando Enron era la niña mimada de Wall Street. La empresa que reinventó la energía, la que aparecía en portadas de revistas, la que tenía ejecutivos que hablaban como gurús tecnológicos, antes de que existiera Silicon Valley tal como lo conocemos. Enron no cayó por un escándalo moral, ni por una crisis global, ni por un sabotaje. Cayó porque un analista, uno solo, notó que los estados financieros no cuadraban, que había una línea de ingresos inflada, que los activos estaban sobrevalorados, que el famoso mark to market era más un acto de fe que un método contable. Ese dato, ese pequeño desajuste, abrió la puerta a una investigación que reveló un castillo de naipes sostenido por contabilidad creativa, sociedades fantasma y un optimismo que rozaba la ciencia ficción. Avanzamos a 2008. Lehman Brothers. Otra vez, un dato. Los activos respaldados por hipotecas tenían un riesgo mayor del que se reportaba. Un porcentaje mínimo, pero suficiente para que, cuando el mercado se dio cuenta, el sistema entero colapsara como un dominó global. Luego llegó Wirecard, la fintech alemana que prometía ser el futuro de los pagos digitales. El dato fatal. 1.900 millones de euros que no aparecían. Literalmente. Un agujero contable tan grande que parecía un chiste. Hasta que dejó de serlo. Y finalmente, FTX. La plataforma cripto que se vendía como el futuro de las finanzas descentralizadas. Su dato fatal fue aún más absurdo. Un balance interno que mostraba que el dinero de los usuarios estaba siendo usado para apuestas privadas. Un dato que, cuando salió a la luz, evaporó 32.000 millones de dólares en cuestión de días. La historia se repite porque la cultura financiera también se repite. Hay innovación, narrativas heroicas y un dato que nadie quiere mirar. Aquí viene el giro que casi nadie conoce. En todos estos casos, el dato que derrumbó el imperio ya estaba disponible antes del colapso. Público, visible, documentado, pero enterrado bajo toneladas de marketing, optimismo y titulares que preferían contar la historia bonita. Por ejemplo, Enron. El famoso analista que detectó el problema lo hizo revisando un documento público. Nada secreto.
Nada filtrado. Solo leer. Lehman Brothers. Los modelos de riesgo ya mostraban que las hipotecas subprime estaban sobrevaloradas. Pero el mercado decidió ignorarlo porque todo el mundo estaba ganando dinero. Wirecard. Un periodista del Financial Times llevaba años diciendo que algo no cuadraba. Años. Y aún así, la empresa seguía subiendo en bolsa. FTX. El dato fatal estaba en un documento interno filtrado, pero incluso antes de eso, varios analistas habían señalado que la estructura de la empresa era opaca. Nadie escuchó. El patrón es tan absurdo que parece un meme. El dato siempre estuvo ahí. Lo que faltó fue la voluntad de verlo. Y aquí entra la parte más irónica. Vivimos en una cultura obsesionada con datos curiosos, estadísticas sorprendentes, predicciones del futuro, modelos que lo anticipan todo. Pero cuando un dato realmente importante aparece, preferimos ignorarlo porque agua la fiesta. Entonces, ¿qué revela todo esto sobre nosotros como sociedad? Primero, que nos encantan las historias más que los datos. Si una empresa promete cambiar el mundo, estamos dispuestos a perdonar cualquier inconsistencia. La narrativa pesa más que la evidencia. Segundo, que confundimos complejidad con credibilidad. Si un CEO habla con lenguaje técnico, si un gráfico tiene colores bonitos, si un informe tiene 200 páginas, asumimos que todo está bajo control. Pero la complejidad también sirve para esconder errores o fraudes. Tercero, que la cultura pop ha convertido a los empresarios en celebridades. Y cuando alguien es tratado como un rockstar, cuestionarlo se vuelve casi un sacrilegio. Cuarto, que la economía moderna funciona como un ecosistema emocional. Los mercados no se mueven solo por datos, sino por confianza, hype, miedo y FOMO. Y eso significa que un dato pequeño puede desencadenar una reacción gigantesca. Finalmente, que seguimos cayendo en los mismos errores, porque preferimos la ilusión del progreso a la incomodidad de la verdad. La pregunta incómoda es, ¿cuál será el próximo imperio que caerá por un dato que hoy ya existe, pero nadie quiere mirar? Si algo nos enseñan Enron, Lehman, Wirecard y FTX es que los datos no destruyen imperios. Lo hacen las decisiones de ignorarlos. Vivimos en una época donde la información es abundante, pero la atención es escasa. Donde los datos importantes compiten contra memes, titulares, virales y discursos motivacionales. Y donde un número pequeño puede tener un impacto gigantesco. Si alguien se atreve a mirarlo. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Crees que hoy estamos mejor preparados para detectar el próximo colapso? ¿O seguimos igual de ciegos, solo que con mejores gráficos? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estos desmontajes, dale a me gusta y suscríbete para más datos que incomodan.